Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. En este capítulo también hemos encontrado cómo podemos pasar de la oración a la intercesión. Decíamos que la oración es simplemente una conversación con Dios, pero la intercesión es aquello que arrebata, y eso solamente para los violentos. Diga conmigo, solo para los violentos. Vamos, dígalo fuerte, solo para los violentos. Dile que está al lado, no para los cobardes, sino para los valientes. No para los que se echan para atrás, sino para los valientes. Así es que hemos visto en este capítulo cómo pasar de la oración a la intercesión. Hemos visto también cómo ser perseverante en nuestras oraciones y no darnos por vencidos. Si Dios a veces no responde nuestras oraciones, es porque Él quiere que nosotros seamos persistentes y no nos demos por vencidos. Si Dios no responde nuestras oraciones, es porque Él quiere agilizar en nosotros la paciencia, la fe. Vimos en el capítulo 11 cómo tener esa perseverancia en nuestras oraciones. Vimos también, o vamos a ver cómo echar fuera demonios. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual y vamos a hablar sobre cómo derribar al hombre fuerte. Así es que todo esto lo vemos en el capítulo número 11 de Lucas. Así es que la palabra es muy abundante. La palabra siempre es como un río que fluye, y cada vez que usted la lee encuentra algo distinto, una revelación, una luz diferente. Así es que vamos a ver en este verso cómo atar al hombre fuerte, cómo vencerlo. Vemos en el verso número 3, y dice en el verso 1, que estaba Jesús echando fuera demonios. Una de las cosas que tenemos que entender es que el reino de Dios es poder. Diga conmigo, el reino de Dios es poder. Vamos, dígalo fuerte, el reino de Dios es poder. El ministerio de Jesús era conocido por los milagros, las señales, pero también era conocido por la liberación. Cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta de poderosos milagros, resurrecciones, señales, prodigios, pero también nos damos cuenta cómo Jesucristo expulsaba a los demonios y tenía autoridad sobre las potestades territoriales. Lo vemos cuando paraliza, cuando calma la tempestad del mar. Ahí se enfrenta contra los principados del mar de Galilea. Antiguamente había una leyenda y se decía que en el mar de Galilea existía un fantasma, un demonio. Es por eso que cuando los discípulos ven una silueta blanca, ellos empiezan a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Y era Jesucristo. Pero era conocido que en el mar de Galilea había un espíritu que se aparecía a los navegantes. Vemos este caso, vemos también cómo él se enfrenta al espíritu de Pitón. Y vemos cómo Jesús calma desde un demonio y expulsa un demonio de una persona, y también cómo controla, sujeta, amordaza, vence a un espíritu territorial. Vemos que la Biblia dice que cuando los milagros, las señales, las liberaciones empiezan a suceder, es porque el reino de Dios ha venido sobre nosotros. Digo conmigo, el reino está en mí. Digo una vez más, el reino está en mí. Cuando vemos todas esas señales acontecer, liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, es que el reino está en medio de nosotros. Vemos cómo en los primeros versos, en el verso 14 y 15, vemos cómo Satanás oprime a las personas. Él tiene muy en claro su ministerio, y su ministerio es matar, hurtar y destruir. Él sí lo tiene bien definido. No es como los cristianos, que uno le pregunta qué contiene, qué ministerio tiene, y no sabe.
Viene con el pastor y entonces nos dice: pastor, ore por mí porque yo no sé qué ministerio ni don tengo. Y entonces tiene 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de converso y no sabe a qué Dios lo ha llamado. Eso es un fiasco, eso es un fracaso, una vida cristiana fracasada. Sin embargo, aunque juzgamos a Satanás y lo mandamos a los mismos infiernos, hay que reconocerle algo: él sí tiene bien definido cuál es su trabajo. Y por eso él dice, la Biblia dice, él vino a matar, hurtar y a destruir. Y él, en ese propósito, él está caminando. Por eso vemos en muchos pasajes de la Biblia cómo Satanás busca destruir a las personas. Este es un caso de ellos. Vemos como un hombre estaba siendo enmudecido. Cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que los demonios pueden afectar alguna parte del cuerpo: los ojos, la boca, la columna, los brazos, las piernas. Por eso Cristo expulsó y reprendió no tan solo el espíritu de enfermedad, sino muchas veces también reprendió al demonio. Y cuando el demonio salió del cuerpo, entonces la sanidad vino a esa vida. Nos damos cuenta que Cristo buscó un equilibrio y nos enseña que muchas veces es enfermedad la que tienen los hombres y otras veces son posesiones demoníacas con las cuales está atacando el enemigo y paralizando alguna parte del cuerpo. Este es un caso de ellos. Vemos cómo tenía una persona enmudecida, la paralizó. Vemos otro caso donde una mujer o una muchacha, una jovencita, era arrojada, ¿verdad?, al fuego. Era arrojada y el padre estaba temeroso y dice: le quiere quitar la vida a mi hijo, este espíritu que le viene y le amenaza. Vemos en la Biblia cómo el diablo lo que busca es matar, hurtar y destruir. Pero otra de las cosas que nos habla este pasaje es que dice la Biblia que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. ¿Cuántos se hubieran maravillado por ese milagro? Diga conmigo, pero siempre hay unas personas que se oponen al diseño de Dios. Siempre vamos a tener detractores de ministerios, detractores de propósitos. Y en el verso número 15 dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. No es raro que calumniaran cuando no se tienen buenas razones. ¿Sabe? Hoy en día la gente calumnia cuando no se tienen buenas razones, cuando no hay una buena razón, cuando no hay un argumento, entonces se levantan calumnias. ¿Me entienden? Cuando ustedes conocen las cosas, usted levanta calumnias. Dile que tienes al lado: no vayas a ser uno de esos, porque aquí lo quemamos con leña verde. Dile. Cuando no se tienen buenas razones, cuando no se tienen argumentos, cuando no se conocen las situaciones, es muy fácil calumniar, es muy fácil levantar falsos, es muy fácil juzgar y criticar. Cristo pasó exactamente lo mismo. Cuando no se tenía una buena razón para decirle: Cristo, no puedes producir milagros, entonces se levantaron los detractores del ministerio de Jesús. Dígame, ¿qué argumento le podían dar a Cristo? ¿Qué es lo que le podían enseñar? ¿Qué es lo que le podían decir? No había argumento válido. ¿Me entiende? No había argumento válido para decirle a Cristo: Cristo, lo que estás haciendo no es correcto. Por eso, como no había un argumento sólido, no había un argumento razonable, no había una buena razón, entonces se levantaron las calumnias y le dicen: Jesús, tú echas fuera los demonios por Beelzebú. Yo lo siento por usted, porque muchas veces cuando Dios le lleve a evangelizar con un drogadicto o con un alcohólico, una gente no renovada, cuando lo vea va a decir: el hermano Juanito, mis ojos vieron que estaba fumando droga.
Mis ojos vieron que estaba bebiendo cerveza, cuando la gente no sabe que lo que estabas haciendo era evangelizar al drogadicto, al alcohólico de tu colonia. Como no hay buenas razones, como no hay argumentos, entonces lo primero que se levanta son falsos. Diga al que tienes al lado, ¿y qué te importa? Tú sigues haciendo lo que Dios te ha dado. ¿Qué te importa? Eso es lo que sucedió, imagínense. Nosotros queremos hacer algo con los transvestis y con las prostitutas que se fueron aquí en la noche. Imagínense, alguien que no tiene una mente renovada va a decir, esa iglesia ya se convirtió en un prostíbulo. Y al pastor que estaba poniéndose de acuerdo con una muchachona aquí afuera. Mentes torcidas, porque cuando no se tiene un argumento, entonces se buscan mentiras y calumnias. ¿Entiendes? Y esto le pasó a Cristo. Vemos la conspiración de los detractores del ministerio de Jesús, cómo se unieron. Mira, eran enemigos. Los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, aquellos que eran religiosos, aquellos que amaban a Dios, aquellos que le enseñaban a la gente vida espiritual, esos que en algún momento se peleaban entre ellos, se pusieron de acuerdo para una sola cosa: conspirar en contra de Cristo. ¿Puedes creer? Los más grandes enemigos, acérrimos, los cuales no se podían ver, y muchas veces se decían de cosas y se iban a los golpes aquellos estudiosos de la Biblia. No se ponían de acuerdo en las posturas doctrinales. Pero cuando se trató de atacar a un hombre, entonces dejaron a un lado todas aquellas diferencias y empezaron a tratar de destruir a Jesús. Eso es lo que sucede con nuestros enemigos. Mire, yo conozco muchos así, que de repente no se caen bien, pero cuando se trata de hacerle daño a alguien, hasta se juntan y dicen, manito, fíjate esto y aquello. Y ya se hablan de amigos, ya se hablan de hermanos, ya se hablan de compañeros, ya se hablan de íntimos. Pero cuando se trata de hacerle daño a alguien, dejan a un lado sus diferencias. Hipócritas. Di conmigo ahí. Dile, con el que tienes al lado y dile, espero que tú no seas uno de esos. Hipócritas. Dejan a un lado sus diferencias para unirse en contra de alguien, porque no tienen argumento, no tienen buenas razones, y dicen, entre la mayoría, y si somos muchos, entonces podremos hacer. Hipócritas. Por eso estos hombres se juntaron y conspiraron en contra de Cristo. Pero ¿sabe? La habilidad de Cristo es maravillosa. Muchas veces vemos en la Biblia como entre ellos mismos, entre ellos se juntan y empiezan a atentar en contra del maestro y empiezan a decirle, a preguntarle. ¿Y sabe qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es que se va haciendo para atrás y deja a sus enemigos pelearse entre ellos mismos. Escúchame bien, cuando todo le dejas en las manos a Dios, tus enemigos entre ellos mismos se van a matar. Porque entre alacranes andan y entre alacranes también se pican. Entre víboras andan y entre víboras también se muerden y se mueren con su propio veneno. Ay. ¿No le da gusto? ¿No le da gusto? Mire, usted haga lo mismo que Cristo hizo. Hágase poco a poquito para atrás, y entonces deje que sus enemigos empiecen a comerse entre ellos mismos. Por eso la Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago, no tú, sino Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No le da gusto? Sí, nos da gusto, hermano, porque nosotros no tenemos que mancharnos las manos de sangre. Nosotros no tenemos que andar perdiendo el tiempo en dar explicaciones. No tenemos que andar perdiendo el tiempo en agradar a la gente. Simplemente hacemos la voluntad de Dios y Dios se encarga de lo demás. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por eso Cristo lo que hace es que astutamente le responde. Y miren, aquí hay una palabra, una acusación muy grave. Y le dice, por Belzebú echas fuera los demonios. No hay peor cosa
cosa que usted pueda hacer que juzgar a alguien que tiene la misma fe que usted. No hay peor cosa, porque usted puede estar atentando en contra del Espíritu Santo. No hay peor cosa y no hay peor traición. No hay peor persona que aquella que habla, que aquella que apuñala, que aquella que mata a sus propios hermanos. Más adelante vamos a ver qué es el reino. Y te vamos a dar cuenta que no tenemos una cultura de reino. Tanto satanizamos a los masones, tanto hablamos de los masones, y es cierto, muchas de las cosas que se dicen son reales, pero te voy a enseñar una cosa. Ellos tienen algo que se llama honor, que la iglesia no conoce. Tanto lo mandas al infierno, tanto les dices las cosas, pero déjame decirte una cosa, ellos tienen algo que se llama honor. Tú no puedes hablar en contra de otro hermano masón. ¿Sabes por qué? Que primero te llama la atención, y si no obedeces, entonces te mandan a un juicio, y en ese juicio ya no puedes entrar en ninguna de las logias del país ni del mundo, porque ellos tienen algo que se llama el honor, el que tú no puedes atentar en contra de un hermano. Y cuando hay ciertas palabras claves que ellos utilizan para acercarse a otro hermano masón, saludos, palabras, y entonces uno de ellos es: ¿quién ayudará al hijo de la viuda? Tú te acercas y entonces cuando sabe que hay otro masón dice: ¿quién ayudará al hijo de la viuda? Y entonces el masón responde y te dice: yo te voy a ayudar, hermano. Ellos tienen la obligación de ayudar a sus hermanos. Ellos tienen el honor de no hablar de alguien más, ni mucho menos del venerable maestro. Pero en la iglesia no se conoce el honor. En la iglesia se juzga, y no entiendes que lo que juzgas y a quien juzgas es al mismo Espíritu Santo, es a la presencia de Jesús en la vida de esa persona, de esa iglesia y de ese ministerio. Por eso ten cuidado cuando digas: ahí está operando Belcebú, porque puedes estar cayendo como estos fariseos, puedes estar cayendo como estos hombres y te des de topes contra la pared, porque dura cosa es caer en las manos de Dios, hermano. ¿Me entiendes? Con el que tienes al lado y dile: guarda tu boca. Dile: guarda tu boca, guarda tu corazón. Porque, escúchame bien, porque si hay alguien que tiene a Cristo en su corazón y tiene la sangre derramada de Jesús en su vida, tú no puedes tocarlo, porque te estarías maldiciendo a ti mismo. ¿Me entiendes? Es tu propia sangre. Dime qué padre se levanta en contra de sus hijos. Dime qué hijo se levanta en contra del padre para hacerle daño. Es su prima carne, es su propia sangre. Entonces estamos siendo caníbales. Porque esa persona que tienes ahí al lado, y la persona que profesa una fe en Cristo, tiene la sangre de Jesús y tiene el Espíritu Santo. Ten cuidado y digas: ese hombre opera en Belcebú, ese hombre opera en Satanás. Ten cuidado, porque condenación acarreas. Por eso estos hombres se levantaron y dijeron: por Belcebú, echa fuera a los demonios. Y Jesús se dijo: ay, estos hombres, como no tienen un buen argumento, andan diciendo tontería y media. ¿Y sabe quién era Belcebú? Belcebú es el príncipe de los infiernos. Belcebú significa, el nombre de Belcebú significa el señor de las moscas. Significa el príncipe de los infiernos. El príncipe de los estiércoles. El príncipe del estiércol, perdón. Belcebú significa el príncipe de las moscas, el príncipe de los infiernos y el príncipe del estiércol. ¿Por qué se le llamaba a Belcebú? ¿Por qué se le llama Belcebú el señor de las moscas? Porque antiguamente, escúchame bien, cuando los templos paganos ofrecían sacrificios de animales, como lo hacían en el templo de Dios, pero en el templo de Dios había diferencia. En el templo pagano, cuando ofrecían sus sacrificios, recuerda que eran sacrificios de animales, dejaban muchas vísceras, carne, no lavaban en los lugares donde se ofrecía el sacrificio, y las moscas venían como si fuera una nube y se posaban sobre esa carne echada a perder. Por eso, en forma de mofa, los rabinos le llamaron a Belcebú el príncipe de las moscas, como una forma de despreciarlo, como una forma de decir: al lugar donde tú vas es un lugar donde está todo echado a perder.
Es un lugar es un lugar que no es bueno. Por eso, en forma de mofa, de burla, de sarcasmo, los rabinos le llamaron a Belcebú el señor de las moscas, porque las moscas iban donde habían desechos, donde había carne putrefacta, donde había sangre, donde había vísceras. Otro de los nombres es el príncipe de los infiernos. Es conocido en demonología que Belcebú es uno de los 7 príncipes que gobiernan los infiernos. Otro de los nombres es el príncipe del estiércol. ¿Saben cómo se mueve Belcebú? En la basura, en el desorden, en la suciedad. Por eso el cristiano no debe de ser cochino. El cristiano no debe de ser desaseado. El cristiano no debe de tener su casa sucia. El cristiano no debe de tener cosas amontonadas ni cosas viejas, porque entonces haces que opere Belcebú en tu casa. Y cuando opera Belcebú en tu casa, empieza a haber desorden con tus hijos, empieza a haber rebeldía, empieza a haber pornografía, empieza a haber fornicación, empieza a haber adulterio, empieza a haber una serie de situaciones, hermano. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque le ha abierto la puerta al enemigo por el desorden, por la suciedad. No tan solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto alma. Hay muchas casas en donde no hay un orden. Muchas casas donde se almacenan todo. Son recolectores algunos. Miren, tienen cajas de 1960 y un día las guardaron y dijeron, para algo nos servirá. Y ahí tienen los moñitos, ahí tienen las cajas de los regalos. Cuando usted cumplió 15 años, ya tiene 75 y todavía están las casas ahí. Hay gente que guarda todo, hay gente que es un coleccionista o un ¿cómo se le llama? Un acumulador compulsivo. Voy a algunas casas y parece que la pintura fue de hace 20 años. Voy a algunas casas y me dicen, pastor, cierre los ojos. No, es que no hice el aseo, pero no parece que haya sido de un día. Parece que lleva meses sin arreglar. ¿Cuántos donde encontramos ahí los choninos? Encontramos ahí los calcetines todos apestosos en los hijos. Cuando tú no les exiges a tus hijos tener aseo personal y en sus cuartos, estás dejando que Belcebú tome autoridad sobre ellos en la rebeldía. Y si ellos operan en rebeldía, Belcebú también operará en pornografía y en inmoralidad. ¿Me entiendes? Por eso, padres deben de exigirle a sus hijos de que su habitación tiene que estar limpia, su ropa tiene que estar limpia, y aunque me pongan cara los muchachos. Sí, escúchame bien, joven, señorita, porque si tú no eres limpia o limpio, lo único que vas a traer va a ser un hijo de Belcebú. Cholo, con los pelos largos, el pelo reboso, sin bañarse, hasta acá con los pantalones a media pompa. Eso es lo único que vas a traer. ¿Me explico? Porque los espíritus se atraen y son como un imán. Por eso Belcebú es llamado el príncipe de las moscas, el príncipe de los infiernos y el príncipe del destierro. Porque donde hay pecado, donde hay inmoralidad, donde hay suciedad, ahí habita y tiene influencia Belcebú. Diga conmigo, oh. Ahora, hay una acusación que se le hace a Cristo y le dice, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Eso era una acusación grave. Y mire, y es que anteriormente usted se preguntará, pastor, ¿cómo echaban fuera los demonios de las personas? Si ahora conocemos que en el Nuevo Testamento, y hoy conocemos que la iglesia echa fuera los demonios en el nombre de Jesús. Pero antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿cómo se echaban fuera los demonios? Una persona que era poseída por un demonio era sinónimo de maldición, porque solamente se conocía que esa persona había abierto puertas en su vida y que había venido ese demonio por una maldición generacional o a causa del pecado. Esa gente no tenía liberación.
esa gente se quedaba así. Por eso había estatutos que Dios decía: si tú quieres bendición para tu vida, tu salud y los tuyos, sigue mis mandamientos. Y cuando ellos desobedecían los mandamientos, entonces los espíritus tomaban autoridad sobre ellos, pero era una muestra y una consecuencia de desobediencia. Por eso la gente que estaba poseída era un sinónimo de maldición. No había liberación, no había exorcismo, sino hasta cuando viene el rey Salomón. Usted recuerda que Salomón fue uno de los hombres más ricos de la tierra, y su riqueza ha sido tan enorme que nadie lo ha podido superar. Construyó un templo, o el templo a Dios que construyó está valuado actualmente, se han hecho cálculos, por $500 millones. Tan solo el templo, no contando su mansión, no contando su riqueza, ni todo lo que tenía en su palacio. Solamente el templo estaba valuado en $500 millones. Imagínese un hombre rico, el cual no ha existido hombre como él. También la Biblia nos enseña que era un hombre más sabio, fue el hombre más sabio sobre la tierra. Pero escúchame bien, cuando dejas a Dios a un lado y cuando lo dejas de tus planes, entonces tu caída, tu declive está pronto. Él se alejó de Dios y entonces empezó a buscar en las artes oscuras. Él empezó a buscar en las artes oscuras y empezó a hacer invocaciones de demonios. El rey Salomón se apartó del caminar de Dios y empezó a querer tener más conocimiento, más revelación, más sabiduría. No se conformó con lo que Dios le estaba dando, no se conformó con la sabiduría, la revelación, la luz, sino él quiso conocer las cosas escondidas. Y en ese intento de conocer las cosas escondidas es donde cae y empieza a buscar a demonios, empieza a pedirle la ayuda a demonios, empieza a invocar a demonios. Por eso es que los exorcismos que se daban en el Antiguo Testamento, los exorcismos que tenían los rabinos, era a través de magia y a través de un libro llamado Las Clavículas de Salomón. En ese tiempo existían muchos exorcistas en Palestina. La palabra exorcismo significa rogar. Diga conmigo, rogar. Diga, rogar. Los cristianos no exorcizamos. Los cristianos practicamos liberación. Diga conmigo, liberación. Vamos, diga, liberación. Los sacerdotes exorcizan. La gente que no conoce a Dios exorciza, le ruega al diablo. Por eso vemos tantas películas en donde está el sacerdote diciéndole: por favor, diablito, salte de esta persona, si eres tan amable. Y entonces el demonio dice: no me salgo. Y juega con el sacerdote, porque el sacerdote exorciza, y exorcismo significa rogar. Los cristianos no rogamos al diablo o al demonio que salga de una persona. Nosotros le ordenamos que salga de esa vida. ¿Me entiende? Yo dije que los cristianos no rogamos. Los cristianos ordenamos al mundo de las tinieblas que caiga. Nosotros los cristianos ordenamos al diablo que suelte la ciudad, que suelte a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Poder que tienes al lado y dile: tú tienes autoridad. Vamos, dile: tú tienes autoridad. Vamos, díselo fuerte: tú tienes autoridad. Así es que por eso no exorcizamos, liberamos, ordenamos. ¿Cuántos dicen amén? Wow, eso es maravilloso. Ahora, en el Antiguo Testamento, los judíos o los rabinos cabalistas echaban fuera los espíritus a través de conjuros y a través de invocaciones de espíritus de alta jerarquía. Josefo dice lo siguiente: Flavio Josefo, ¿quién era? Era un historiador del tiempo de Cristo, y él puso muchas de sus crónicas que hoy tenemos en nuestras manos, y él describe lo siguiente y dice: Salomón había tenido ese poder para expulsar a los demonios a través de conjuros, pócimas y hierbas. Salomón, una vez que se alejó de Dios,
cayó en las artes oscuras y empezó a invocar a espíritus de alta jerarquía y empezó a hacer escritos, libros, conjuros para que los demonios salieran de las personas. Hizo libros de conjuros y de invocaciones. Uno de los libros muy famosos de Salomón, como le mencionaba, es el libro de las clavículas de Salomón, o también conocido como la llave menor de Salomón. Ahí en este libro se describen 72 demonios de alta jerarquía, los más grandes o los más altos niveles demoníacos se describen en este libro. No es recomendable leerlo porque ejerce un poder sobrenatural malo hacia su casa y hacia su persona. No es recomendable. Lea sobre cómo llegó las clavículas de Salomón, pero no es recomendable que usted lea ese libro, porque ese libro es de alta magia. Solamente hechiceros de muy alto calibre logran leerlo, pero trae sus consecuencias. Por eso es que Salomón escribe este libro de la llave menor de Salomón, en donde hay conjuros, invocaciones a demonios, invocaciones a espíritus de alta jerarquía, los cuales entran en la vida de una persona y sacan al espíritu menor que está en ella. Lo que hacen los sacerdotes, lo que hacen los santeros, los babalaos, lo que hacen los espiritistas, lo que hacen los brujos, es simplemente invocar a un espíritu mayor para expulsar a ese menor. ¿Me explico? No se da una liberación. Por eso es que cuando consultaste las limpias, consultaste que te quitaran el mal, lo único que te limpiaron fueron los bolsillos, porque tu condición fue peor todavía. No se resolvió nada. Y lo único que trajeron fue un espíritu mayor que el que traías. Lo que hace un babalao, un hechicero, lo que hace un brujo cuando intenta exorcizar a una persona es que pide la ayuda de un demonio mayor que tome autoridad sobre esa vida, y cuando llega el espíritu mayor le dice: vámonos, salte, ahora ya llegué yo. Y ese espíritu sale, pero se posa sobre ese hombre uno de más alta jerarquía. Por eso vemos que los demonios juegan con los sacerdotes. Y entonces los demonios de repente, los sacerdotes le ponen el crucifijo, le rocian agua bendita, y entonces el hombre o la mujer empieza a revolcarse. No, eso es un juego, porque la Biblia dice que solamente a través del nombre de Jesucristo se puede expulsar un demonio, no a través de rosarios, no a través de Padre Nuestro, no a través de crucifijos, no a través de oraciones escritas, sino a través del nombre de Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije: ¿cuántos dicen amén? Por eso es que esto es lo que hizo Salomón. Consultó 72 espíritus de alta jerarquía en los infiernos para expulsar a los demonios. Y esto es lo que practicaban los sacerdotes. Invocaban, de acuerdo al libro de las clavículas de Salomón, invocaban a los demonios, y entonces el demonio venía y hacía el exorcismo, o le ordenaba al de bajo calibre que saliera, pero no era un exorcismo. Utilizaban hierbas, Salomón, utilizaba la ayuda de estos nombres de demonios, utilizaba oraciones, pero escúcheme bien, y ahí le va algo que sé que le va a caer como balde de agua fría. Uno de los símbolos que utilizaba Salomón para alta magia, y es considerado hasta nuestros días como uno de los símbolos de alta magia, es la estrella de David. La estrella de David no tiene nada de judío, la estrella de David no tiene nada con Dios, no es nada cristiano, ni es nada judío, no es nada bíblico. Hay gente que usa la estrella de David como un colguije. Hay gente que tiene en las iglesias, tiene estrellas de David. Hay gente que utiliza anillos con estrella de David. Los judíos cabalistas, los rabinos cabalistas usan anillos de estrella de David. Los masones maestros utilizan estrella de David. La estrella de David no tiene nada que ver con Dios. La estrella de David no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Así es que si tú tienes una estrella en casa de David, lo que tienes que hacer es quitarla.
Si tú traes colgando una estrella de David, lo que tienes que hacer es quitártela y tirarla. Porque uno de los símbolos que más utilizaba Salomón para conjurar a esos 72 demonios era la estrella de David. Por eso dice Amós capítulo 5, mira lo que dice. Amós capítulo 5 verso 26. Amós 5, 26. ¿Qué dice la Biblia? Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que te hiciste. Una vez más, antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hiciste. Ahora, ¿a qué estrella se refiere? Se refiere a la estrella de David. El nombre de Moloch significa aquel que reina. El nombre de Kinum, que también es Renfán, significa Saturno. ¿Sabe? Estoy haciendo una investigación y científicos de la NASA han enviado algunos robots o algunas naves a Saturno a tomar fotografía, muestras, y han llegado a la conclusión de que Saturno emite sonidos, sus anillos emiten sonidos. Y cuando nosotros vemos en la Biblia que habla acerca de un Moloch, un Kium y otros nombres más que se les da en la Biblia de dioses paganos, en las culturas antiguas es igual a Saturno. Y en esas investigaciones que han estado haciendo, han detectado sonido en los anillos de Saturno. Han detectado un movimiento magnético en Saturno. Y cuando la Biblia nos habla acerca de Saturno, nos habla acerca del mismo Satanás, del mismo diablo. Y una de las cosas de las cuales podemos llegar a una de las conclusiones es que Saturno podría ser la morada del mismo Satanás. Por eso, cuando se asocia la estrella de David, se habla acerca de Saturno. Y los pueblos paganos adoraban a Saturno. Y cuando nosotros hablamos de Saturno, hablamos de Baal. Y cuando hablamos de Baal, hablamos acerca de Satanás. ¿Me explico? Todo esto lo vimos un poco en guerra. Pero Saturno es Moloch. Moloch tenía un símbolo que es la estrella de David. Ahora, hay un judío cabalista muy reconocido. El hexagrama no es un símbolo judío y no representa ninguna esperanza. Es un amuleto que tiene más bien que ver con el temor y con el mismo diablo. Esto es lo que dice este hombre, un cabalista muy reconocido de nuestros tiempos, un judío, un rabino cabalista. Él dice, la estrella de David no tiene nada que ver con el pueblo judío ni con Dios. Ahora, desde antes de Jesús se utilizaba la estrella de David, y se han encontrado en algunas ruinas arqueológicas, se han encontrado estas estrellas de David en templos paganos, pero también se encontraron en algunas sinagogas donde se practicaba el exorcismo y donde se practicaba también la magia, o lo que hoy conocemos como la cábala. Antes de 1900, los judíos no utilizaban la estrella de David. ¿Sabe cuál era su símbolo? Su símbolo era la menorá, el candelero de 7 brazos. Antes de 1900 no lo utilizaban. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien en la Segunda Guerra Mundial, fueron forzados a utilizar esta estrella de David con el holocausto. La palabra holocausto significa ofrenda encendida a Moloch. O sea, Hitler era un conocido ocultista. Hitler era una persona que consultaba rabinos cabalísticos. Hitler consultaba una serie de libros de magia.
Y cuando él deseaba hacer una invasión o una estrategia de guerra, él siempre consultaba a una de las brujas que tenía de cabecera y a otros tantos ocultistas. Por eso era guiado por espíritus de los infiernos. Por eso cuando pacta o marca a los judíos, los pacta con una estrella de David, una tela de color amarilla que representa el sacrificio. No es el rojo, sino es el amarillo. Y lo pone una estrella de David, que significa una ofrenda encendida a Moloch. Así es que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es cuando los judíos apropian, algunos judíos, la bandera de Israel tiene una estrella, sí, efectivamente. Pero esa bandera y esa elevación o ese decreto de ser Israel un estado, un país, no lo hicieron los judíos ortodoxos, lo hicieron de judíos, los hazaros, que son los erróneos, y los askenaz. Y los askenaz son aquellos que buscan agradar a Dios, que leen el Talmud, que leen el Antiguo Testamento y que no están de acuerdo en que Israel sea una nación, y que no están de acuerdo en que los judíos gobiernen el mundo, no están de acuerdo en que la estrella de David sea una forma de representarlos. Esos son los verdaderos judíos, y eso lo hablé hace tiempo. Sin embargo, los judíos, ¿verdad? Estos judíos fueron los que instituyeron a Israel como nación. Estos fueron los que pusieron esta estrella en la bandera, dueños de Israel, y son los dueños, son los poderosos del mundo. Y se va a dar cuenta que son las familias más poderosas, las familias que no son judías, sino que se hicieron judías. Y son las familias que están gobernando el mundo. Usted va a Israel y usted pregunta por esas familias y todos le van a decir que no tiene nada que ver con el pueblo. Los triángulos representan la unión de Nimrod con Semiramis, representan la unión de Ascaret con Baal, la reina del cielo con Satanás. Habla acerca de una relación íntima. Cuando hablamos sobre esos triángulos, habla acerca de una relación íntima, pero también habla acerca de que el inframundo asciende al mundo exterior y que el mundo espiritual malo, negativo, desciende a la tierra. Por eso es en lo natural. Y esa es una verdad. La estrella aparece en la Biblia, como vemos la historia, nos damos cuenta que esta estrella no tiene nada que ver con el pueblo judío, ni mucho menos con Dios. Esta es la estrella que Salomón estaba utilizando para hacer a los demonios a través de Belcebú, hechas fuera a través de conjuros, a través de magia, a través de invocaciones. Si yo echo fuera a los demonios, ¿por qué, Jesús? Porque tus hijos también echan a los demonios en el nombre de Belcebú. Estaba hablando Jesús con los rabinos viejos, ancianos, aquellos que sabían quererlo conocer todo, aquellos que eran necios y tercos, aquellos que decían: Jesús, lo que estás haciendo no está bien, nosotros solamente somos los autorizados. Por eso Jesús les dice: a ver, ustedes judíos, rabinos viejos, ustedes si me juzgan por yo echar fuera los demonios en nombre de Belcebú, entonces ustedes también deben de juzgar, criticar y condenar a sus propios hijos, porque eso no hay que juzgar a sus hijos, porque si yo los echo por ¿quién echan fuera a los demonios? Por las clavículas de Salomón. Si me tienen que juzgar, juzguen primero a sus hijos. Ve tu casa, ve tu vida, ve tus hijos. Ay. Codea que tienes al lado y dile: te hablan a ti, cabezón. Damos este dedo, entonces ¿cuándo están señalándonos a nosotros? Tu vida, y ve cómo está la vida de tus hijos y de tu casa. Y cuando esté bien y esté recta y estés recto delante de Dios y esté recta tu casa, entonces ve y corrige al otro. Pero cuando no, ni lo hagas, porque el juicio acarreas. Con el que tienes al lado, dile: ¿te hablan a ti? Respóndele y dile: a ti también te están hablando. Sí, por eso Jesús les dice: a ver, me van a juzgar y ustedes me acusan de algo que no es verdad. Entonces yo quiero ver cómo está tu casa, quiero confiar cómo expulsan tus hijos
conducido correctamente, rectamente, en el temor a Dios. Quiero ver tu vida, cómo está. Vienes a quererme sacar la paja a mí, pero no te das cuenta de la vida que tú tienes. Quererme sacar la paja y decirme, vengo a corregirte, hermano, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación? No juzgues, no critiques, perdona y da. Por eso Cristo les dice, bueno, si van a condenar, condénense ustedes mismos y a sus propios hijos. Porque yo conozco cómo echan a los demonios fuera de las personas. Y dice la Biblia, si yo por el dedo de Dios, cuando habla acerca del dedo de Dios, dice que Él, la interpretación es esta, que Él utiliza a los hombres para llevar su poder, que Él utiliza a los hombres y a las mujeres para demostrar su poder, que Él utiliza a los hombres y a las mujeres para demostrar los milagros, las liberaciones. Él te utiliza a ti y a mí. Si yo por el dedo de Dios, dice, si yo por este dedo los señalo y los demonios entonces salen, si yo por el dedo de Dios se producen esos milagros, es que el reino de Dios ha venido a mí. Hermano, si hay algo que se debe de producir en nuestra casa, si hay algo que se debe de producir en nuestra familia, si hay algo que se tiene que producir en nuestra iglesia, es la liberación de toda influencia espiritual, es la liberación de todo demonio, es la liberación de toda opresión demoníaca. Si hay algo que tenemos que hacer, es ser libres. Si hay algo que tenemos que experimentar, es el reino de Dios sobre nosotros, en liberación de toda opresión demoníaca, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad a nuestros hijos de la drogadicción, de la pornografía, de la inmoralidad, del robo, hermano, de la mentira. Dios quiere traer a nosotros a ver ese poder, ese reino, hermano. Si se produce ese milagro, si se produce esa multiplicación, si se produce esa liberación, es que el reino está muerto. Pellizca al que tienes al lado y dile, ¿está vivo o está muerto? Si se queja, entonces está vivo. Ahora, hermano, quiero decirte algo. Y quiero enseñarte un concepto que enseñé el día lunes, que fue una enseñanza muy buena. Aquí la Biblia habla acerca de dos luchas. Lucha de reino. Diga conmigo, lucha de reino. Vamos a llegar fuerte, lucha de reino. Una vez más, lucha de reinos. Habla acerca de dos reinos. Habla acerca del reino de las tinieblas y habla acerca del reino de Dios. Diga conmigo, reino de las tinieblas, reino de Dios. Vamos a llegar más fuerte. Reino de las tinieblas, reino de Dios. La Biblia nos habla acerca del reino de las tinieblas o el reino de Dios. Pero debemos de entender una cosa. ¿Qué es lo que significa reino? Reino quiere decir naturaleza. Reino quiere decir realeza. Reino quiere decir gobierno. Reino quiere decir naturaleza, realeza, gobierno, campo y soberanía. Usted y yo identificamos cuando una persona nos sonríe fingidamente. Y decimos, esa sonrisa no fue natural. Volté con el que está al lado y algunos dicen, me lo dio más a la fuerza. Ya se dio cuenta que esa sonrisa es natural. Nos damos cuenta quién está fingiendo a ser cristiano. Tener una careta de santo y es un miserable diablo. Tus sentimientos, tus palabras, lo que expresas, lo que hablas, lo que sientes y cómo actúas. Bueno, que mi hermano tiene un doctorado en teología, porque yo corregí uno de sus actos de ese sujeto, en teología, y yo dentro de mí dije, no, pues yo no maté con la licenciatura, aquí mi hermano allá, mi hermano allá. Y le dije, pero ¿sabe cómo me doy cuenta que es un miserable, orgulloso y soberbio? Por sus actos, por sus reacciones que tuvo. Y entonces podrá tener, pero si su vida es una vida miserable, entonces el reino no está en él. ¿Me explico? Si sigues siendo amargado, si sigues teniendo esa actitud para con los demás, si sigues teniendo esa actitud con tu esposo, con tus hijos, la Biblia debajo del brazo, y aunque venga religiosamente cada 8 días, el reino no está en ti. Si cuando te digo voltea y dale una sonrisa, lo único que haces es dar una mueca. Cuando te digo ve y favor al abrazarte. Como cuando dices yo voy a la iglesia pero no voy a hacer amigos.
naturaleza. La salvación produce gozo en la vida de la gente. Y a veces yo veo que la vida de algunos cristianos es de amargura, es de pesar, es de enojo, es de molestia. Es como, discúlpeme, pero es como si estuviera en sonido. Nada me parece la ofrenda, nada me parece el calor, nada me parece el trabajo, nada me parece el jefe. Y tiene una cara, hermano, que parece que está oliendo estiércol todo el tiempo. No me puedes decir que el reino está en ti. El reino ha venido sobre vosotros, porque entonces tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en tus actos, tiene que haber un cambio en tu sentir, tiene que haber un cambio en tu hablar. Y si no se produce ese cambio, el reino de Dios es el reino de las tinieblas, hermano. ¿Me entiendes? Voltea con el que tienes al lado, dale una sonrisa y dile: el reino está en mí. 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 Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 23. Algunos se enojan conmigo, pero sabes, deberías de enojarte con Dios, porque finalmente ahí está en la palabra. Juan capítulo 8, verso 23 dice: y les dijo: yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, no soy yo de este mundo. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Yo dije: ¿de dónde son ustedes? ¿Seguros? Jesús agarra y dice: a ver, mi reino no es de este mundo. Yo estoy caminando, pero yo no soy de este mundo. Muchos cristianos decimos: somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos de este mundo. En general decimos: hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Y todos dicen que somos peregrinos y extranjeros. Y todos decimos que nuestra ciudadanía no es aquí, sino es allá. Pero sabes, para que te constituyas como un... si no sigues esa regla y esos protocolos, por más que digas que eres de arriba, tú no eres de arriba. Por eso Jesús le dice: vosotros son de abajo, sois de abajo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Mi mente es mucho más amplia, mi mente es diferente, mis pensamientos son diferentes, mi actuar es diferente, porque ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Muchas veces decimos el reino, y en el Padre Nuestro dice que hagas que el reino venga a nosotros, que el reino se establezca, que el reino cobre autoridad, que el reino venga sobre nuestra vida. Hermano, ¿de verdad estás orando para que el reino de Dios venga a ti? Y cuando Dios toca tu puerta y te dice perdona, y tú dices no, estás negando la entrada al reino. Cuando tú decides vivir en esa amargura por lo que te hicieron, por lo que te dijeron, ese es tu problema, y tú le estás cerrando al reino tu corazón. ¿De verdad el reino está en ti? Pregunta. Ahora, usted y yo tenemos dos nacionalidades, una mexicana y la celestial. Dos nacionalidades. Es que debemos de tomar la cultura mexicana de lo bueno que tenga, no la corrupta, no la mala. Déjame decirte una cosa, y ahí te voy. En el reino hay un palacio. En el reino hay un rey soberano. En el reino, hermano, hay una constitución. En el reino hay un rey, el cual es el que gobierna. Aquí no conocemos mucho sobre el reino. Si nosotros vamos a Inglaterra, entonces nos vamos a dar cuenta que hay una reina o unos reyes que están gobernando. En un rey nadie vota por él. Él se constituye como rey y va pasando de generación tras generación. En una democracia o en un país como el de nosotros, nosotros decidimos quién es nuestro presidente, entre comillas, digo. Nosotros vivimos en un país democrático en el cual nosotros decimos quién nosotros votamos de acuerdo a como nos parezca. Entendemos la palabra a una mentalidad occidental donde decimos, trasladamos ese pensamiento a todo lo que realizamos. Señor, yo
si yo decido servirte e ir a la iglesia y dar o ofrendar, ese no es tu rey. Y en un reino caro, porque exige mucho, porque es regañón, porque se tarda mucho. ¿Sabes qué? Eso es incorrecto. Y nosotros pensamos que así es. Y pensamos que nosotros tenemos el poder porque la democracia es el poder del pueblo. Es que no son bajo tus normas, no son bajo tus estatutos, son bajo los míos, es el Señor. A mí no me importa cómo tú la trates de interpretar o lo que tú pienses. Señor, es que mucho el diezmo, mejor te doy el 5%. A mí no me interesa, yo digo el 10%. Yo digo que te tienes que comportar de esta forma. Yo digo que a tus enemigos los tienes que amar. Yo digo que a tus enemigos los tienes que perdonar. ¿Lo haces o no lo haces? Si me cae bien, si amanecí de buena o si amaneció nublado. La última palabra es el rey. Te guste o no te guste, hermano. Pastor, te tienes que aguantar. Aprender a través de ese hombre. Lo que te va a enseñar a través de ese hombre. O finalmente te gusta. Porque en un reino, escúchame bien, en un reino cuando tú aprendes la sujeción, cuando aprendes el respeto, cuando aprendes el honor, cuando aprendes todos esos principios de un reino, entonces eres prosperado. Pero cuando rompes esos principios, entonces todo te va mal. La lealtad. A veces algunos se cambian de trabajo, hermano, y entonces ni siquiera las gracias dan. Se van como chachas. Y se llevan las plumas, se llevan la computadora, se llevan el dinero, se llevan al escritorio, se llevan todo. Y ni siquiera se atreven a decir gracias porque un día me abriste las puertas, gracias porque me recibiste, porque me diste confianza, cuando más lo necesitaba, gracias. Algunos se largan y no tienen algo que se llama lealtad. Eso se produce en el reino y la deslealtad en el reino se paga cara. Por eso cuando tú sigues los principios de un reino, y el jefe te dice, no te vayas, yo quiero que te quedes, eres honesto, eres leal, tienes honor, nunca te he escuchado hablar mal de mí, pero sin en cambio ahí estamos comiéndonos al jefe y diciendo es un miserable negrero. Como trates, serás tratado. En un reino se promueve el honor, en un reino se promueve el respeto, el compromiso, hermano. Por eso en un reino hay una constitución y el rey emite la constitución y dice, esto es mi constitución, no hay marcha atrás. No hay como el jefe de gobierno que dice, todos vamos a votar para una nueva constitución. Y entonces manda a llamar a gente que no tiene nada que ver con expertos en leyes, que son del medio del espectáculo. ¿Qué tiene que hacer allí? Y entonces, porque dice, él no quiere gobernar, él quiere darle gusto a la gente. Y un rey no hace eso, no la sigues, te va mal en todo lo que hagas. Así como está establecido, lo tomamos y hay beneficios. Dile al que tienes al lado, hay beneficios. Dile, hay beneficios. Dile, métete dentro del reino. En un reino hay un rey, hay una constitución. En un reino hay reglas y normas. ¿Sabes cuáles son las normas de un reino? La Biblia nos habla acerca de amor, gozo, paz, fe, benignidad. Eso debe de haber un reino. El reino no está en ti. Cuando tú dices, es que el reino está en mí y no haces lo que la Constitución dice, el reino no está en ti. Cuando tú dices, bueno, es que yo opino que Dios no es así. Yo opino que Dios no debe de ser tan tajante. Yo opino, yo tengo que buena carnal. Escúchame bien, tú haces eso a un rey y hay respeto. Por eso lo vimos, fluye de esa misma forma, porque hay un protocolo. Cuando tú te acercas correctamente al rey, entonces las puertas se te abren, pero cuando tú te acercas incorrectamente, las puertas no se te abren. Tú vas con el jefe y tú le dices, ¿qué onda, hermano? ¿Sabes? Te va a sacar a patadas de la oficina. Y correcto, las puertas de la oficina de tu jefe se te van a abrir y entonces puede que salgas con un aumento más del que tú habías pensado. Todo eso se llama protocolo. Y lo mismo resulta con Dios. Entonces no es como tú pienses, es a la manera de Dios. Es que tú no puedes ser prosperado si rompes los estatutos. Tú no puedes ser prosperado si no andas en integridad. Tú puedes ser prosperado si no eres obediente con lo que Él manda. No puedes ser prosperado, hermano. Él está establecida aquí. Por eso un rey, en un reino hay un rey. En un rey hay una constitución.
mandamiento. Si el reino verdaderamente está en ti, entonces escúchame bien, los demonios de tus hijos se van a salir. Si verdaderamente el reino de Dios está en ti, no habrá ninguna influencia espiritual en tu casa. Si el reino está en ti, ninguna hechicería, ninguna brujería tocará tu negocio, y tocándose por el dedo de Dios, echarás fuera toda influencia espiritual. Vamos a hacerlo bueno. Yo no tengo nada con ese reino. Por eso en alguna parte de la escritura dice Jesús: Satanás, yo no tengo nada tiene en mí. Satanás no tiene ningún acuerdo conmigo. En pocas palabras, yo no tengo nada de Satanás. Por eso él no puede tener autoridad sobre mí. Por eso él simplemente levantaba el dedo y los demonios salían. Simplemente con una mirada y los demonios se iban. Simplemente con tocar a un hombre, a una mujer, se era levantada de la silla de ruedas, de la cama. En la muerte le obedecía, porque el reino de Dios estaba en él. Escúchame bien, para que los milagros se acontezcan en nuestra vida, el reino tiene que estar en nosotros, pero debe de ser un reino en el cual él esté gobernando, un reino en el cual esté dirigiendo nuestra vida, se pueda mover libremente y no le pongamos peros a Dios. Yo te pregunto, ¿el reino está en ti? Si el reino está en ti, entonces conduzcámonos como tal. Voltea con eso como un reino. Dile en fidelidad, en honor, en gratitud, en lealtad. Si el reino está en nosotros, comportémonos de esa forma. Entonces es fácil, hermano, que se produzcan los milagros en nuestra casa. Estamos, pero ¿por qué no obedece? Porque dice: yo todavía, tú me estás ordenando que me vaya, pero hay gente o seres o demonios míos. Uno de los principios de guerra espiritual es que tú no puedes hacer guerra espiritual contra algo que tú no das, y todos los drogadictos, y tú no dejas el tabaco, o tú no dejas la bebida. Le dice el papá a los hijos: hijo, nunca vayas a fumar, nunca vayas a tomar, estos son orines del diablo, jamás toques esta cerveza. ¿Usted cree que le va a hacer caso? A veces se grita más con los hechos que con las palabras. Y las influencias espirituales que están en casa, en el trabajo, en la gente, en tus hijos, no van a obedecerte si todavía están atándote. Vamos a ver. Es que Jesús en el verso 19, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nació en paz, este lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte, lealtad, honor, cuando hay una mente, un corazón sano, vemos que cuando no hay una crítica, una juzga y hay perdón, entonces los milagros empiezan a operar. ¿Cómo atamos al hombre fuerte? Hay algo que le quiero enseñar, algo personal. Diga conmigo: personal. El segundo es la guerra espiritual local. Diga local. El tercero es la guerra espiritual territorial. Diga conmigo: territorial. Diga conmigo: personal, local y territorial. Una vez más. La guerra espiritual personal tiene que ver conmigo mismo, como su nombre lo mismo. Las cadenas que todavía están en mi mente, los deseos de la carne, los pecados escondidos, nuestras acciones, etc. La primera guerra espiritual que se produce y a la cual debemos de enfrentarnos es a la guerra espiritual personal. Martín Lutero decía lo siguiente, que el enemigo más grande que él tenía no era Roma, y mire que se echó al Papa de enemigo. No era el diablo, y mire que se le apareció varias veces el diablo y le dijo: tú no crees a lo que ese libro dice. Tú no crees que nada más la historia que tomó el tintero con el cual él escribía, se le apareció al diablo y lo acusó y le dijo: Dios te perdonó. Y él entonces tomó el tintero y lo arrojó, creyendo hacerle daño a Satanás. Pero no lo hizo. Hoy todavía en la casa, en Alemania, de Martín Lutero, era un conocido asesino. Se enfrentó al mismo diablo y dice: el enemigo más grande que tengo no es Roma, no son los hombres, no es el diablo, soy yo mismo.
Y es que el enemigo peor que existe somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos destruir o nosotros mismos nos podemos edificar. Nosotros mismos nos podemos liberar o nosotros mismos nos atamos más. Por más que venga un predicador ungido por ti, reconocido, si tú no quieres soltar tus cadenas, nada va a suceder. ¿Me explico? Es la guerra espiritual personal. Existe la guerra espiritual local, que quiere decir la guerra espiritual con los que están a mi alrededor. Mi familia, mis hijos, mi esposo, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. La Biblia dice que no es contra carne y sangre nuestra lucha. No es la lucha con tus hijos, sino es por eso la Biblia dice, tu lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, es contra la influencia espiritual que tienen esa gente. La guerra espiritual territorial, que bien su nombre lo dice, la guerra espiritual de territorios, de países, de estados, de delegaciones, de pueblos, de continentes. Es la guerra espiritual y debes de aprender que hay espíritus territoriales. Por eso la palabra colonia, en su significado etimológico, la palabra colonia, por eso cuando la Biblia dice los colonizadores, habla acerca de colonia, y la colonia significa espíritu asignado a un territorio. Por eso nosotros vemos que los nombres de santos a los territorios. Por eso nosotros entendemos que en diferente colonia existen diferentes espíritus que se mueven. Si yo digo Buenos Aires, la colonia Buenos Aires, ¿usted en qué piensa? En robo, ¿sí o no? Si yo digo la colonia Morelos, ¿usted en qué piensa? Espíritu territorial, el cual ejerce dominio sobre ese campo. Ahora, esas son las tres clases de guerra: guerra espiritual personal, guerra espiritual local con los que me rodean y guerra espiritual territorial, de la carne, nuestros pecados, nuestras acciones, nuestra mente. Y eso es donde tenemos que luchar primero. No podemos salir. Padecemos de la altitud y vamos descendiendo, o si hay un accidente, va a salir de la parte de arriba unas mascarillas. ¿Y qué dice? Póngasela a su compañero. Y una vez colocada usted, se la coloca a su compañero. Eso es muy cierto. Usted no puede ayudar a alguien en peligro si ese avión fuera descendiendo y usted quisiera ponerle la mascarilla, dejar colocar la mascarilla, y ambos van a morir. Pero si primero usted se pone la mascarilla y más tiempo para ayudarle a esa persona, usted no puede ayudar a los demás si primero usted no se ayuda a sí mismo. Usted no puede, antes de pensar en los niños hambrientos de África, pero ni la comida dejan hecha, ayudar a los demás si antes no ha vencido a sus fantasmas, a sus demonios, si antes no ha roto a sus cadenas ni sus ataduras. Por eso es que no nos creen. Por eso es que en la casa le decimos, somos hermanos, vamos aleluya, somos cristianos. Ay, si yo te conozco, sigue siendo el mismo. En el trabajo le decimos, es que yo voy a la iglesia. Y dice, ¿cómo? Si te roban los lapiceros. ¿Cómo? Si cuando contestas el teléfono lo haces de mala manera. Mire, hay algunos que le marco a su casa para decir cómo están. ¿Quién? ¿Quién habla? Ay, se encuentra fulano o fulanita. ¿Quién lo busca? El apóstol Luis Alvarado. Ay, hermano. ¿No es así? ¿Qué sucede allí? ¿Qué pasa? Por eso no nos creen. Algunos. Pero usted, ni la cara de felicidad. Es que mira, Dios te va a llenar de paz. Pero ¿qué te dices? Si tú te estás quemando los dedos. ¿Te das cuenta? Por eso no impactamos, porque el reino no está en nosotros. Puedes saquear, no puedes saquear ni tomar el botín. El botín representa tal vez tu carácter. Si tú no vences primero al hombre fuerte que te domina, ¿qué es tu carácter? ¿Las obras de eso? Si no te descartas de nada de ello, hermano.
Tienes que primeramente vencer al hombre fuerte que te está dominando. Nadie puede tomar el botín, nadie puede ver en una persona con fortaleza contra la voluntad de Dios. Por eso, la Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a abrirlo y vamos a ir concluyendo. El libro de Mateo, capítulo 16. Este tema todavía es largo y lo vamos a terminar el siguiente domingo. Mateo, capítulo 16, verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro y prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nadie puede ayudar a los demás si primero no ata. La Biblia nos dice, todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar. La palabra atar significa impedir, en el griego original prohibir, arrestar. Cuando la Biblia dice, y yo les he dado, o sea, nosotros tenemos acceso al reino de Dios, tenemos acceso al gozo, a la paz, templanza, mansedumbre. La gente está tan necesitada allá fuera de paz, la gente está tan necesitada de gozo. Vean a la gente como está como un zombie. La gente simplemente se para como un robot, escucha el despertador, se asea, sale, se va a su trabajo, regresa a casa y ese es el tráfico. Ve cómo se pone, cómo hay problemas, hay pleitos, hay peleas, hay golpes, hermano. La gente está tan necesitada del reino de Dios y solamente alguien que posee el reino en su vida lo puede transmitir. Por eso la Biblia dice, ustedes recibieron, ustedes den de gracia. Si ustedes recibieron el reino, también den el reino. Nadie más va a poder dar paz y seguridad y gozo más que Dios. Y Dios nos utiliza a nosotros, Dios utiliza a los hombres para que pensarán. Por eso cuando él llegaba a un lugar causaba sensación, porque el ambiente cambiaba. Cristo llegaba a algún lugar y todo cambiaba. Si no había comida, él hacía que la comida que hubiera, la poca se multiplicaba. Él siempre resuelve. Solamente vas a ser recordado en la vida por dos cosas. Una, por los problemas que creaste o por los problemas que resolviste. El féretro, aún ni ahí van a tener descanso, porque lejos de dejar todo en paz, habrán dejado todo en caos. Y lejos de hablar bien de ti, van a hablar peste de ti. Qué bueno que se murió el ingrato. A mí así, a mí así. Solamente vas a ser recordado por dos cosas en la vida: por los problemas que creaste o por los problemas que resolviste. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿O quieres ser recordado porque fuiste alguien que dio esperanza? Siempre fuiste positivo. ¿Quieres ser recordado porque alguien el cual siempre ayudó? ¿Cómo quieres ser recordado? Cristo, al lugar donde iba, llevaba el reino y toda la atmósfera cambiaba. ¿Qué es cuando tú llegas a un lugar? Escúchame bien, tú debes de ver y tú debes de tener muy presente esto. Voy terminando. Cuando tú llegues a un lugar, debes de saber que tú llegaste. Yo cuando voy a un lugar, saben que nosotros le llevamos la bendición. Y cuando yo voy a un negocio y me paro, o cuando yo como, entonces la bendición viene tras de mí y ese negocio empieza a llenarse de gente. Hay veces en que me dicen, oiga, usted llegó y la gente empezó a llegar, no se vaya, yo le invito el desayuno, la comida y la cena, pero quédese acá. Porque al lugar donde tú vayas, debes de llevar el reino. Al lugar donde tú te pares, debes de llevar el reino, hermano. Al lugar donde tú vayas, el reino debe venir contigo. A veces he ido a los mensajes esotéricos y de repente empiezo a tocar cada una de esas cosas y empiezo a desactivarlas, porque debes de saber imágenes que son activadas a través de oraciones y les siembran espíritus para que la gente crea y para que ese espíritu que lleva ese amuleto en verdad les opere bálsamos, piedras, todo eso, porque dices que si resulta, no lo portas, claro que ese espíritu te lleva a creer en ello para alejarte cada día más de Dios. Y entonces los empiezo a desactivar.
desactivar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te desactivas, te desactivas, te desactivas. Y sabes, a veces cuando el hechicero, cuando el brujo, cuando el babalao me identifica, me va siguiendo y me paro en otro y empiezo a desactivar. Claro, lo hago muy sutilmente, como que agarrando a esa pirámide. Cuando veo, ya los babalaos están detrás de mí. ¿Sabes por qué? Lo que me dicen es, ¿tú qué haces en este lugar? Tú no eres de este lugar. Porque cuando vas, el reino va en ti y te pueden identificar. A veces he ido por el centro de la ciudad y me encuentro con brujas que me dicen, le leo la mano. Y entonces le digo, órale pues, léemela. Y cuando le estiro mi mano, empiezan a buscar en todas las líneas. Y por más que le buscan, le digo, espérame tantito. Y me limpio y le digo, órale pues, léeme la mano. Y cuando me dice, tú eres hijo de Dios. Y le dije, efectivamente, yo soy hijo de Dios y tú no puedes leerme mi futuro. Cuando me subo en uno de los transportes, hermano, de repente los endemoniados se manifiestan en el metro, que hay un sinnúmero de endemoniados. Los endemoniados empiezan a dar vueltas y me empiezan a maldecir. Hay alguna gente de aquí que no me creía, pero cuando hemos ido a algún lugar, cuando hemos ido a alguna plaza, cuando hemos ido a un mercado, un tianguis, que de repente alguien se me para y me empieza a maldecir, sabe quién soy, y entonces me empezó a maldecir. Y hay gente que dice, el espíritu que está dominando a esa persona, suéltalo. Nada, no provoqué nada, simplemente lo que va detrás de mí y lo que va en mí provoca el reino que está en ti. Bueno, pero ¿qué le dijo? Nada. ¿Por qué no traspasan por sus demonios? Hermano, hasta los ojos le pusieron rojo, pues sí. Hasta cuernos le salían la cola también. Porque debes de entender que al lugar donde vayas, el reino va contigo. ¿Sabes? El sumo sacerdote, y concluyo, y voy a continuar la siguiente semana, concluyo con esto. El sumo sacerdote, cuando tenía sus vestiduras, él tenía unas vestiduras blancas, una túnica, un efod, unas piedras, una mitra, pero en sus vestiduras tenían unas campanillas, y esas campanillas sonaban, se oían las campanillas, y decían, ahí viene el sumo sacerdote. Y cuando se paraba en la calle, el sacerdote levantaba las manos y bendecía a la gente, bendecía a los tianguistas, bendecía a la gente que estaba allí con su sonar. Pero esas campanillas también le rescataban, le salvaban la vida. Y te voy a decir por qué. Porque cuando entraba, di conmigo, atrios, lugar santo, lugar santísimo. Una vez más, di atrios, lugar santo, lugar santísimo. El templo de Dios estaba constituido por esas tres partes. El atrio, que representa el patio. El lugar santo, donde estaba la palabra, el pan. El candelero, que representa la palabra de Dios. Y había un lugar más donde entraban, que era el lugar santísimo, en donde habitaba la presencia de Dios. En donde estaba el arca del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció. Ahí es donde se encontró el sacerdote. Ahí solamente un hombre podía entrar, y era el sumo sacerdote. Pero ese hombre tenía que cumplir unos protocolos. Número 1, ofrecer un sacrificio. Con derramamiento de sangre, sacrificio, puedo entrar. Eso representa el sacrificio de Cristo que nos da acceso al trono de Dios. 2, una vez que ofrecía un sacrificio el sumo sacerdote, tenía que lavarse por razón ni ninguna mancha en su vestidura, porque eso le llevaba a la muerte. Por eso en el patio, esa fuente tenía la característica que cuando el sacerdote, así 7 veces, él tenía que estar en su vestidura sin mancha, él podía caer muerto. Por eso el sumo sacerdote se le colocaba en el tobillo una cuerda, y en esa cuerda, cuando él entraba al lugar santo y pasaba al lugar santísimo donde mora Dios, porque tenía que entrar limpio de corazón y de vestidura, y nadie más podía hacerlo porque caía muerto. Si el sacerdote no entraba con la vestidura y con el corazón limpio, el sacerdote caía muerto. Por eso la gente afuera, y lo único que jalaban y que sacaban era el cadáver del sumo sacerdote. Y es que entró incorrectamente en sus vestiduras o entró incorrectamente en el corazón. Escúchame bien, por eso las campanillas ayudaban a un buen sonar, a un buen caminar. Cuando tú caminas en tu trabajo, cuando caminas en la calle, cuando caminas en tu vecindario, cuando caminas en todo lugar, la gente debe de saber que tú eres rey y sacerdote. Apocalipsis dice, y yo les hice a ustedes, para mi Dios, los hice reyes y sacerdotes. Por eso, cuando el reino está en ti y que traes esperanza,
bendición, que traes sanidad, que traes gozo, que traes paz, que traes presencia de Dios, de tal forma que la gente diga, dame lo que tú tienes, quiero lo que tú tienes, deseo lo que tú tienes, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cómo te arreglas? Deseo lo que tú tienes. Eso quiere decir que el reino está en ti, hermano. Eso quiere decir que el reino está en ti. Eso quiere decir que el reino está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la gente dice, no te vayas, quédate porque llegaste y todo se apaciguó. Llegaste y si vieras que siente una paz, no te vayas. ¿A cuántos les han dicho eso? ¿Sabe por qué? Porque el reino está en ti. Pero el reino todavía quiere crecer aún más, de tal forma que llegues a ser muchos más súbditos del Rey de Reyes. Y solo es con tu caminar y tu andar. Pero antes hay que atar al hombre fuerte en tu vida. No por la física, que dos cuerpos no pueden habitar. No, solamente uno. Por eso Santiago dice, de una fuente no puede fluir agua. ¿Quién está en ti? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Voltea con el que tienes al lado y dale una sonrisa y dile cuánto te amo. Póngase de pie, por favor. Esta enseñanza de cómo atar al hombre fuerte territorialmente y personalmente. ¿Cómo lo vamos a atar? Y le voy a dar algunas estrategias proféticas, bíblicas, que le van a hacer un efecto en su trabajo.